el tema de esta clase va a ser, de las próximas clases, va a ser cinética química, catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. La parte enzimática la va a dar el doctor Andrés Cuña, las otras las voy a dar yo. Bueno, ¿qué son la temática? Vamos a ver, bueno, conceptos generales sobre catálisis, y en particular catálisis homogénea, fenómeno de absorción y de catálisis heterogénea. Dentro de ello vamos a ver qué son los sólidos porosos, la absorción de gases sobre superficies sólidas, estudio de algunas isotermas de absorción, catalizadores sólidos, reacciones gaseosas con catalizadores sólidos, y vamos a ver, sobre todo más a fondo, algunos modelos de la Nui-Hinsewood, y el caso particular del modelo de Light-Riedel. Y en catálisis enzimática, con el doctor Cuña, van a ver reacciones catalizadas por enzimas, generalidades sobre enzimas y mecanismos de reacción, estudio de la rapidez de la reacción en condiciones iniciales para un mecanismo sencillo, tratamiento de Bi-Haldane, Km y número de recambio K2, métodos de linealización, dependencia con el pH, dependencia con la temperatura, diagrama de energía potencial, bueno, y después la parte de inhibición, la competitiva, acompetitiva y no competitiva. Bueno, en el caso particular de catálisis, bueno, la parte de conceptos generales y catálisis homogénea lo vamos a ver en la clase de hoy, o sea, eso lleva una clase. La parte de absorción lleva 2 clases de teórico. Entre estos temas, bueno, la clase de la parte de catálisis heterogénea también lleva 2 clases, entonces estas 5 clases de teórico llevan además 2 de clases de problemas que van a ser hechos por Santiago Veiga, y bueno, y al final con Cuña van a tener la parte de catálisis enzimática, que son un par de clases teóricas más una de problemas. Entonces, bueno, entrando ya en el tema, lo primero es ver qué entendemos por un catalizador. Habitualmente, y tal vez que en la jerga popular, cuando a uno le preguntan qué es un catalizador, la gente entiende que es una sustancia que acelera la velocidad de las reacciones. Digamos que eso es correcto en el 99% de los casos, y bueno, justamente vamos a ver a lo largo de la clase de hoy más a fondo los conceptos que tienen que ver con la definición de un catalizador, y llegar a una definición más elaborada de lo que es un catalizador. Por lo pronto, bueno, quien realizó la primera definición de catalizador fue Berzelius en el año 1836, y dijo: un catalizador es cualquier sustancia que modifica la velocidad de una reacción actuando por su mera presencia sin intervenir en el proceso. Si bien los catalizadores se conocía que había ciertas sustancias que de alguna forma modificaban las velocidades de reacciones, fue recién en 1836 que Berzelius armó una definición de lo que sería un catalizador. Evidentemente, dicha definición tiene el concepto más importante que tiene que ver con el hecho de modificar la velocidad de la reacción, pero tiene varias cosas que son, digamos, no están bien en lo que corresponde a la definición actual de un catalizador. Por ejemplo, en la primera frase, un catalizador es cualquier sustancia. Vamos a ver que no, un catalizador no es cualquier sustancia, o sea, ahí vamos a ver que en el caso de las catálisis hay especificidad, o sea, un catalizador actúa sobre determinados tipos de sustancias. Hay muchas veces que sobre compuestos del mismo tipo actúa sobre determinados isómeros y sobre otros no. Entonces, hay una especificidad en cuanto a la acción del catalizador, por lo tanto, no es cualquier sustancia. Como dijimos, lo de que modifica la velocidad de una reacción sí es correcto. En general, la mayoría de los catalizadores que conocemos aceleran las velocidades de las reacciones, pero sí hay algunos casos en los cuales, sobre todo en el campo de la catálisis enzimática, como van a ver más adelante, hay sustancias que de alguna forma
disminuyen la velocidad de la reacción, y en ese caso se habla de catalizadores negativos o inhibidores. Con respecto a esta definición, bueno, el tercer frase dice, actuando por su mera presencia. Bueno, como vamos a ver, no es así. Un catalizador no actúa por su mera presencia, o sea, la acción del catalizador radica en posibilitar otro mecanismo en paralelo al no catalizado, que tiene sus etapas de reacción, su reacción lenta, que determina la velocidad de ese proceso, etcétera, etcétera. Entonces no es porque sí que actúa, ¿no? O sea, en realidad hay un mecanismo que involucra a ese catalizador. Y sin intervenir en el proceso, bueno, en virtud de lo que vimos recién, no es así. Interviene en el proceso porque determina un mecanismo alternativo para pasar de los mismos reactivos hacia los mismos productos. Tenemos a continuación dos definiciones más, de principio de siglo. La de Leyler no dice, pero presumo que la de Leyler debe ser de los años 20. Y bueno, la de Ostwald, recuerden, Ostwald fue un investigador muy importante, tuvo premio Nobel, etc. Y bueno, definió: un catalizador es una sustancia que altera la velocidad de una reacción sin aparecer entre sus productos. Y la de Leyler, que es bastante parecida, dice: un catalizador es una sustancia que influye sobre la velocidad de una reacción química, pero que no se gasta durante el proceso. Estas dos definiciones ya, digamos, evidentemente tienen mucho más, son mucho más acertadas que la original de Berzelius, pero para lo que es actualmente la definición de un catalizador no están completas, o sea, no están incorrectas, pero no son completas. Entonces lo que vamos a ver a continuación es una cantidad de factores importantes que tienen que ver en la catálisis para al final hacer una definición más global, más concreta de lo que es un catalizador. Entonces, bueno, para ver acá, bueno, justamente las definiciones más actuales, las que aparecen en el libro de Físico-Química de Castellán y en el Levine, que son libros bastante conocidos, y bueno, son las dos muy parecidas. Para Castellán, un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción y que puede recuperarse al final en su estructura original. Si una sustancia disminuye la velocidad de una reacción, se denomina inhibidor o catalizador negativo. Y la de Levine dice: un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción y puede ser recobrado sin cambio químico al final de la reacción. Un inhibidor, catalizador negativo, es una sustancia que disminuye la velocidad de una reacción cuando se añade en pequeñas cantidades. Estas también son correctas, evidentemente, mucho más completas que las que vimos anteriormente de Ostwald y de Leyler, pero para lo que a nosotros nos gusta le falta alguna cosa y lo vamos a ver al final. Bueno, entonces, empecemos con un ejemplo que lamentablemente no lo han visto porque es una de las prácticas del curso de Físico-Química, que es la descomposición del peróxido en medio alcalino. El peróxido de hidrógeno, ustedes saben, se descompone dando agua y liberando oxígeno. En medio alcalino, el yoduro cataliza la descomposición, o sea, para pH mayores de 8, y el mecanismo propuesto para esa descomposición es el siguiente: peróxido más yoduro, con una constante cinética K1, me da IO menos más agua, y luego una segunda etapa en la que otra molécula de peróxido más el IO menos con una constante K2 me da nuevamente yoduro, oxígeno que se libera y genera otra molécula de agua. Si hacemos la suma de estas etapas del mecanismo, obtenemos la reacción estequiométrica. En este mecanismo, la primera etapa es la lenta, por lo tanto es la determinante de la velocidad de reacción; la segunda es rápida. Les recuerdo que, bueno, el mecanismo es, se determina en función de datos experimentales y conocimientos que uno tenga de química, y es, digamos, lo que trata de justificar el pasaje de reactivo a productos. Como ustedes saben, bueno,
cuando uno propone un mecanismo, tiene que verificar que ese mecanismo cumpla, en el caso de este tipo de reacciones, con la ecuación estequiométrica, en este caso lo cumple, y que a su vez cumpla con los datos cinéticos, o sea, con la información cinética, o sea que dicho mecanismo, uno determine la velocidad de reacción de acuerdo a ese mecanismo y coincida con la obtenida experimentalmente. Como ya lo han visto en la parte que vieron la semana pasada de mecanismos, para una reacción puede haber más de un mecanismo que la justifique, y en la medida de que no haya indicios experimentales que nos permitan descartar uno u otro, los tendremos que tener en cuenta que los dos o más son posibles. En este caso en particular, bueno, como dijimos, la etapa lenta es la primera, por lo tanto, experimentalmente se encuentra que la velocidad de reacción, en este caso, depende de la concentración de peróxido a la 1 y de la concentración de yoduro a la 1. Como ya dijimos, al ser la reacción, la primera, la etapa lenta, su constante es mucho menor que la de la segunda. Bueno, esto lo hubieran visto en el práctico, si se hubiera hecho el práctico. Esta reacción evidentemente es catalizada, el yoduro actúa como catalizador, o sea, hay una reacción de descomposición naturalmente del peróxido, en ausencia de cualquier catalizador, que tiene una determinada velocidad. En presencia de yoduro, esa reacción se acelera enormemente, y bueno, el yoduro justamente no interviene en la estequiometría, viendo el mecanismo, se consume en la primera reacción y se regenera en la segunda, por lo tanto su concentración va a permanecer prácticamente constante a lo largo de la reacción. Y bueno, la ecuación cinética experimentalmente obtenida coincide con lo que uno podría obtener si aplica lo que ya vieron, teniendo en cuenta que la primera es la etapa lenta. Bueno, otro ejemplo ahí tenemos que, bueno, que el papel de yoduro ahí justamente es de catalizador, ¿no? Otro ejemplo que vieron ustedes la semana pasada con Andrea, creo que en algún momento lo vieron, cuando vieron la parte de estado estacionario, esta descomposición del pentóxido de dinitrógeno, el N2O5, cuya reacción estequiométrica es la que está planteada acá, o sea, 2N2O5 dando 4NO2 más oxígeno. Y un mecanismo propuesto para esta reacción, que coincide, digamos, con la estequiometría y con la velocidad de reacción obtenida experimentalmente, es el siguiente. Se propone un equilibrio rápido, en el cual el N2O5 está en equilibrio con dióxido de nitrógeno y trióxido de nitrógeno. Una etapa lenta, que es la que determina la velocidad de la reacción, en la que el NO2 más el NO3 dan NO2 más oxígeno, y luego otra etapa, la última rápida, en la que el NO más el NO3 da 2NO2. Si uno suma las distintas etapas de este mecanismo propuesto, nos da la ecuación estequiométrica. Bueno, experimentalmente se sabe que, por ejemplo, agregando NO, no se produce la etapa lenta, por lo tanto, la descomposición del N2O5 es mucho más rápida. Pero la reacción en ese caso es la que está planteada acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, no podemos decir que el NO cataliza la descomposición del N2O5, porque cuando uno agrega NO al N2O5, lo que se da es otra reacción, que tiene productos en común con la anterior, sí, pero por ejemplo no se produce oxígeno. Entonces, esta última reacción no es que sea catalizada, es otra reacción completamente distinta. Entonces ahí el interés en no confundir ciertas reacciones con reacciones catalizadas. Esta reacción evidentemente es mucho más rápida, pero no tiene nada que ver con la anterior, porque de hecho los reactivos no son lo mismo, los productos no son los mismos, la estequiometría es completamente distinta, entonces es otra reacción que involucra algunas de los reactivos y productos que estaban en la anterior. Entonces, bueno, visto eso, hay algunos otros ejemplos de reacciones que
podrían parecer catalizadas, pero no lo son. Lo que tenemos que ver siempre es si realmente la estequiometría de la reacción sigue siendo la misma para la catalizada que para la no catalizada. O sea, el caso que vimos recién del yoduro, la descomposición del peróxido se da en, naturalmente, y si uno agrega yoduro u otras sustancias, se acelera enormemente. La estequiometría sigue siendo la misma, o sea, peróxido dando oxígeno más medio de... peróxido dando agua más medio de oxígeno. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con factores importantes a tener en cuenta en catálisis. Bueno, en primer lugar, hay una falta de estequiometría entre catalizadores y reactivos, o sea, no, como no aparece el catalizador en la estequiometría, no hay una necesidad de decir, bueno, tengo que poner tantos moles de catalizador para que la reacción se dé. En realidad, como dice ahí, el catalizador no figura en la ecuación estequiométrica y se va regenerando. Entonces, en general, pequeñas cantidades de sustancia que actúa como catalizador sirve para producir la reacción de muchos moles de reactivos para dar los productos. Entonces, ahí uno de los primeros puntos. No aparece en la estequiometría, por lo tanto, no hay una relación entre la cantidad de catalizador y los reactivos, ¿no? Vamos a ver, sí, que la cantidad de catalizador afecta la velocidad de reacción, en general, pero no hay una relación que diga, bueno, preciso tantos moles de catalizador por cada mol de reactivo para que se dé la reacción. Especificidad de reactivos, o sea, el catalizador va a actuar sobre determinados reactivos. Lo que vimos hoy, que estaba equivocado en su definición Berzelius, un catalizador va a ser catalizador frente a determinada reacción. Frente a otras reacciones puede ser perfectamente una sustancia inerte y no afectar para nada la velocidad de esa reacción. Entonces tenemos por un lado que los catalizadores son específicos y actúan sobre determinados reactivos. Muchas veces pasa inclusive que sobre determinado tipo de compuestos, la especificidad llega al grado de que actúa sobre determinado tipo de isómeros con determinadas características. Por dar un ejemplo, de repente tenemos alcoholes. Bueno, hay alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Bueno, puede haber catalizadores que por sus conformaciones estructurales, etcétera, actúen sobre de repente determinado OH, pero no sobre cualquiera. Y entonces frente a isómeros, de repente actúa preferencialmente sobre un alcohol primario y no sobre el secundario. Entonces ahí la especificidad de reactivos, que muchas veces llega inclusive a que permite seleccionar isómeros, lo mismo en el caso, por ejemplo, de isómeros ópticos, un catalizador puede actuar sobre uno y no sobre otro, eso sobre todo se ve en el caso de las enzimas, que son catalizadores naturales, y bueno, y que muchas veces son tan específicos que actúan sobre un determinado isómero y no sobre cualquiera. Otro punto importante es la selectividad a productos, o sea, el catalizador actúa sobre un reactivo específico, orientando y produciendo un determinado producto. Ahí lo que se llama la selectividad, o sea, produce con mayor proporción un determinado producto. Hay veces que puede llegar sí a producir varios isómeros, algunos de ellos en mayor cantidad que otros, ¿no? O sea, como dice ahí, favorece una reacción y no otras. Y en general siempre uno lo que busca en el diseño de un catalizador es lograr que sea específico al reactivo que nos interesa y selectivo al producto que nos interesa. Cuando uno consigue eso, bueno, llegó al top en catálisis y consiguió lo mejor de lo mejor. Pero bueno, siempre la lucha va en ese sentido, conseguir catalizadores que sean específicos y selectivos. O sea, específicos que actúen sobre determinados reactivos y selectivos hacia determinados productos. En cuanto a la posición de equilibrio, bueno, la intervención de un catalizador no altera la posición de equilibrio.
o sea, el catalizador afecta la cinética de la reacción, no la termodinámica. La termodinámica va a seguir siendo la misma, la reacción global va a ser la misma. En el caso de un equilibrio, vamos a partir de una sustancia que va a evolucionar a otra, y al final, a determinada temperatura, vamos a tener una mezcla de reactivos y productos. Y bueno, el catalizador lo que va a hacer es, en ese caso, va a acelerar, por ejemplo, o actuar tanto sobre la velocidad de la reacción directa como sobre la velocidad de la reacción inversa. Y digamos, diciéndolo en forma sencilla, la posición de equilibrio no se va a ver modificada, simplemente en el caso de un catalizador positivo, o sea que acelera la reacción, lo que va a pasar es que se va a llegar más rápido a dicha posición de equilibrio. Pero la posición de equilibrio no va a cambiar, eso está regida por parámetros termodinámicos y no cinéticos. Simplemente vamos a llegar más rápido a esa posición de equilibrio. Bueno, seguimos con más factores. Dependencia de las constantes cinéticas con la concentración de catalizador. De acuerdo a los mecanismos, como vamos a ver, bueno, en general, la constante cinética de una reacción catalizada es función lineal de la concentración del catalizador. Y en general, en muchas oportunidades, es directamente proporcional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en general lo podemos plantear de esta forma, plantear una constante cinética aparente, que va a ser una K0 más una Kcat por la concentración del catalizador. ¿Qué son cada una de estas cosas? Bueno, la constante aparente es lo que nosotros vamos a medir experimentalmente a partir de la medida de velocidad de reacción. K0 sería, K sub 0 sería la constante cinética de la reacción no catalizada, y K sub cat es la constante cinética, o también llamado coeficiente catalítico, para la reacción catalizada. Esto es en forma general. En muchos casos, la reacción catalizada es muchísimo más rápida que la no catalizada, y entonces lleva a que, en esas condiciones, el término K catalizada por concentración de catalizador es muchísimo mayor que K sub 0, y entonces, en esas condiciones, la constante aparente pasa a ser prácticamente igual a la K catalizada por la concentración de catalizador. O sea, en esos casos es directamente proporcional. Si la reacción no catalizada no es despreciable, bueno, estamos frente al caso de que la dependencia es lineal. Pero en muchos casos, digamos que sí, lo que se da es una dependencia directamente proporcional. O sea, el término K catalizada por concentración de catalizador, es tan grande que prácticamente K sub 0 es despreciable, y la constante aparente pasa a ser directamente proporcional a la concentración de catalizador. Más factores. Siempre, considerando las catálisis positivas, que es lo que pasa en el 90 y pico % de los casos, la constante catalizada es mayor que la sin catalizador, lo que no necesariamente implica que la energía de activación del proceso catalizado sea menor que el del sin catalizar. Digamos, en general puede ser menor, pero no necesariamente mucho menor. Y bueno, no olvidemos que si se cumple Arrhenius, en general la constante tiene esta dependencia con la energía de activación, en donde tenemos también que tener en cuenta el parámetro A, que es el factor preexponencial. Entonces, bueno, tenemos ahí un ejemplo, que es la descomposición del acetaldehído. El acetaldehído, a una temperatura de alrededor de 450 grados Celsius, se descompone dando metano, CH4 más CO, o sea, es una reacción en fase gaseosa. En esas condiciones el acetaldehído es gas, y bueno, y se descompone dando otros dos gases. Y bueno, experimentalmente se ha establecido que esa reacción es probablemente una reacción en cadena, en donde el orden varía entre 2 y 1,5, y que la energía de activación para esa reacción
no catalizada está entre 46 y 50 kilocalorías por mol. Esa misma reacción, ante la adición de pequeñas cantidades de yodo, I2, la velocidad se multiplica por un factor de 1000, siendo que la energía de activación es de 32 kilocalorías por mol. O sea que el aumento en la velocidad no solo se va a deber a que haya una disminución en la energía de activación, sino que también va a haber un aumento en el factor preexponencial para ese otro mecanismo que es el catalizado, ¿no? Entonces, en general sí, es verdad, para las reacciones que sufren catálisis positiva, la constante catalizada es mayor que la sin catalizador, pero no necesariamente eso puede implicar que las energías de activación de la catalizada sea muchísimo menor que la de la no catalizada. Tenemos que tener en cuenta también que está el factor preexponencial. Más factores a tener en cuenta. Bueno, otros factores que alteran la velocidad de reacción. Tenemos ahí el ejemplo de, nuevamente, la descomposición del peróxido en solución acuosa, 2 de peróxido para dar 2 de agua más oxígeno que se desprende. Y bueno, por ejemplo, esta reacción puede ser catalizada por muchas sustancias. La reacción no catalizada tiene una energía de activación del orden de 17 kilocalorías por mol. Puede ser catalizada por metales, como por ejemplo el hierro. En ese caso, la energía de activación baja a 10. Es también catalizada por platino coloidal. En ese caso baja a 12 la energía de activación. Y también por una enzima, que es la catalasa sanguínea, con la cual la energía de activación baja a 2. O sea, para que tengan una idea qué significa esto, bueno, en el caso del hierro, la velocidad de reacción aumenta entre 10 a la 4 y 10 a la 5 veces. En el caso de la catalasa, el aumento de la velocidad es del orden de 10 a la 11. O sea, realmente ahí la reacción es muy rápida. Una observación, bueno, que la reacción de descomposición del peróxido es catalizada por muchas sustancias, que inclusive el polvo que está en el aire, al depositarse sobre el peróxido, cataliza su descomposición. Y bueno, por eso en general el peróxido es muy inestable. En condiciones normales, a temperatura ambiente y teóricamente sin catalizador, digamos que se descompone alrededor de 1% en 3 días. Pero como hay muchas cosas que catalizan su descomposición, resulta muy inestable. Lo catalizan, como está puesto ahí, sales de hierro, pero también puede haber otros halogenuros, etcétera, que también catalizan esa reacción. Y en el caso de las enzimas, bueno, la catalasa es muy efectiva en la descomposición del peróxido y la reacción es súper rápida en ese caso. Bueno, otra consideración en el caso de los catalizadores, bueno, la especie catalítica a veces se produce durante la reacción. Esto es un grupo particular de reacciones en las cuales la reacción genera un producto que a su vez tiene la capacidad de catalizar dicha reacción. Son casos particulares. En el curso práctico de fisicoquímica estaba previsto justamente el segundo caso, la descomposición del permanganato con oxálico, pero bueno, ahora simplemente se los comentamos. En estos ejemplos, bueno, por ejemplo, hidrólisis de un éster. La hidrólisis de un éster es catalizada tanto por ácido como por bases. Cuando un éster se hidroliza, se parte la molécula y se regenera el alcohol y el ácido. El ácido que se regenera puede, a su vez, contribuir a la catálisis de la reacción. En el caso de la valoración de permanganato con oxálico, o sea, el KMnO4 reacciona con el oxálico y va formando manganeso más 2. Ese manganeso más 2 que se forma
cataliza la reacción. De hecho, cuando uno hace una valoración de este tipo, observa que al principio la reacción es lenta, que uno agrega, por ejemplo, el permanganato sobre el ácido oxálico, y que le cuesta desaparecer el color violeta del permanganato para pasar a manganeso más 2, que es incoloro. Entonces, bueno, las primeras gotas que uno deja caer muchas veces demoran un ratito en pasar a incoloro, pero a medida que uno avanza en la reacción, eso va más rápido, bueno, justamente porque hay ya presente en el medio manganeso más 2 que cataliza la reacción. Entonces, bueno, esto se va a continuar la valoración hasta que, bueno, se sobrepasa la cantidad estequiométrica de oxálico, y ahí sí tiene que quedar el color permanente violáceo del permanganato. Pero cuando uno empieza, a veces tiene que tener cuidado porque puede llegar a un falso punto final si no tiene paciencia, porque aparentemente el color violeta se mantiene y en realidad no es que la reacción en ese caso va lenta hasta que se genera una determinada cantidad de manganeso más 2 que cataliza la reacción. Entonces, bueno, hay ciertas reacciones en las cuales el producto actúa también como catalizador, y bueno, y esas reacciones se llaman autocatalíticas, y en ese caso hablamos de autocatálisis. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de reacciones, bueno, ¿qué pasa con el perfil energético? ¿Cómo evoluciona la energía en el curso de una reacción catalizada? Empecemos, por ejemplo, con un ejemplo sencillo de una reacción no catalizada, o sea, graficamos energía en función de coordenada de reacción. El caso que estamos representando sería una reacción elemental, en la cual el bromuro de metilo, el CH3Br, en presencia de OH, forma metanol y libera el bromuro. Esta reacción es una reacción elemental, por lo tanto va a tener un solo pasaje, una sola energía de activación y un solo estado de transición, en el cual simultáneamente se alargan los enlaces carbono-bromo a medida que se va formando un enlace carbono-OH. Es una reacción del tipo SN2 de segundo orden. Y bueno, como ya dijimos, es elemental. Esto sería lo que pasa cuando la reacción no está catalizada. Esta misma reacción puede ser catalizada por la presencia de iones yoduro. En este caso, la reacción se da en dos etapas, por lo que si graficamos energía en función de coordenada de reacción, tenemos que tener dos domos en la curva. Y bueno, en este caso, partimos del bromuro de metilo más yodo. Al haber dos domos tenemos dos, significa que este mecanismo de reacción catalizada está formada por dos etapas elementales. Y bueno, tenemos acá la etapa primera, que es la que tiene mayor energía de activación, va a ser la etapa lenta y por lo tanto la determinante de la velocidad de reacción. Entonces tenemos un primer estado de transición en la cual nuevamente el enlace carbono-bromo se va alargando, va aumentando a medida que se va formando el enlace carbono-ioduro. Pasamos por una etapa intermedia en la que se forma este ioduro de metilo, se libera un bromo y está presente en el medio el OH, y ahora en esta segunda interviene el OH con el ioduro de metilo. Nuevamente tenemos un estado de transición en el cual a medida que se va aumentando la distancia carbono-ioduro, se va formando un enlace oxígeno-carbono, y bueno, si eso evoluciona hacia los productos, terminamos formando el metanol, se libera el ioduro, que actuó como catalizador, y se libera el bromuro, que era uno de los productos de esta reacción. En este caso, las dos intermediarios que están marcados en el recuadro rojo, en realidad son estados de transición, ¿no? O sea, este mecanismo en principio está aprobado, o sea que de alguna forma alguien siguiendo la reacción logró identificar
la formación de este ioduro de metilo por un cierto lapso de tiempo, que entonces lleva a que este es un estado intermedio, y bueno, luego evoluciona hacia los productos. Bueno, este sería el caso, bueno, de la reacción esta, que es en 2 etapas, ¿no? Y este sería el tipo de perfil. En este caso, bueno, como la segunda etapa es más rápida que la primera, tiene evidentemente una energía de activación menor. Recuerden que, por ejemplo, si uno mira acá, lo que tiene que ver con el delta H de la reacción o el delta G de la reacción es la diferencia de energía que hay entre productos y reactivos. Y debería ser la misma que hay para la reacción no catalizada, porque eso es termodinámica, no depende de la velocidad de la reacción. Cambia así la energía de activación, que esta energía de activación de la etapa lenta evidentemente tiene que ser menor o mucho menor que la energía de activación que tenía la etapa no catalizada, que era una reacción eh, sencilla, no sea una reacción elemental. Entonces, bueno, para comparar, no es el caso de la reacción que vimos recién, pero bueno, es una general. Si comparamos el caso de una reacción elemental, por lo tanto que se da una sola etapa en la que los reactivos X más Y forman el producto Z, tenemos determinada energía de activación, que acá está marcada en negro y dice que es la no catalizada. Si esa misma reacción se da por vía catalítica, evidentemente va a tener 2 etapas o más, acá tendría 1, 2, 3, 4, como 4 etapas. El cambio de energía entre productos y reactivos es el mismo para las dos, lo que va a cambiar que acá, por ejemplo, la tercera etapa, esta, sería la que tendría mayor energía de activación, por lo tanto la determinante de la velocidad global, y esa energía de activación para la reacción catalizada tiene que ser menor que la de la reacción no catalizada. Recordemos que también hay que tener en cuenta el factor preexponencial para tener, entender cuánto cambie la velocidad. Pero muchas veces, bueno, esto se cumple, ¿no? En la mayoría, en los casos que la reacción es catalizada en forma positiva, la energía de activación de la etapa lenta de la catálisis tiene que ser menor que la energía de la activación de la no catalizada. Bueno, entonces, en función de todo esto, ahora estamos en condiciones de hacer nuestra definición de catalizador. Y bueno, la definición que vamos a plantear es la siguiente. Un catalizador es una sustancia química que modifica la velocidad de una reacción a través de un mecanismo de reacción diferente del de la reacción que tiene lugar en su ausencia, sin cambiar su estequiometría. Al finalizar la reacción, su concentración no es menor que al inicio. Esto contempla el caso de la autocatálisis, en donde evidentemente ponemos una determinada cantidad de catalizador, y como ese catalizador se genera a lo largo de la reacción, evidentemente al final vamos a tener una concentración mayor. En la mayoría de los casos, que no hay autocatálisis, la concentración al final del catalizador tiene que ser la del inicio. Si hubiera autocatálisis, bueno, esa concentración puede haber aumentado, pero nunca disminuir, o sea, no se puede consumir durante la reacción. Bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con generalidades, con la definición, y bueno, ahora vamos a entrar ya en la parte de catálisis homogénea. Previo a eso vamos a ver una distribución de catálisis. Dentro de la catálisis tenemos 2 grandes grupos: catálisis homogénea, que involucra reacciones ácido-base, enzimáticas, oxidorreducción, radicalarias y de coordinación. Las radicalarias pueden ser en fase acuosa, pero muchas veces son en fase gaseosa. Como ya ustedes deben saber, homogénea implica que tanto reactivos como productos y catalizador están en una única fase. La mayoría de estas reacciones que están ejemplificadas acá se dan en fase acuosa o en solución. Entonces, bueno, en esas condiciones el catalizador está presente en la misma solución, o sea, se incorpora a la solución que contiene los reactivos, actúa en determinadas condiciones de temperatura, etcétera, durante cierto tiempo, y al final se recuperan los productos. Y luego hay que separar el catalizador
esos productos, ¿no? En cuanto a la heterogénea, que evidentemente implica que hay distintas fases, y sobre todo que el catalizador puede estar en una fase distinta a la que están los reactivos. En general hablamos ahí de que el catalizador, la mayoría de los casos, es un sólido, y que los reactivos están en una fase fluida, que puede ser gas o puede ser líquida. Ahí hay una aclaración especial con la parte enzimática, o sea, digamos que en la gran mayoría de los casos, tanto para trabajando en fase gaseosa como en fase líquida, los catalizadores suelen ser sólidos. Hay algún caso muy particular que no es así, es catálisis heterogénea, pero el catalizador no es sólido. El ejemplo que yo tengo es en catálisis enzimática, las reacciones con lipasas, hidrólisis de aceites, etc. Bueno, las lipasas son solubles en agua, descomponen el aceite, y entonces en esas condiciones, cuando uno pone la solución acuosa de las lipasas en contacto con la fase que tiene el aceite, que es oleosa, bueno, ahí tenemos dos fases que no son miscibles, y la catálisis se da, o las reacciones se dan en la interfase. Entonces ahí es un caso de catálisis heterogénea, porque tenemos más de una fase, pero curiosamente el catalizador no es sólido, sino que está en la fase acuosa, que es líquida. Son casos muy raros, yo diría que en el 99% de los casos o más, cuando hablamos de un catalizador, es una sustancia sólida, y bueno, la fase en contacto puede ser, lo que llamamos en general fase fluida, puede ser un gas o puede ser un líquido. En el caso que está especificado acá de enzimática, bueno, se refiere a enzimas inmovilizadas, o sea, enzimas soportadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en los últimos 30 años, estas tecnologías han aumentado enormemente. Las enzimas son, en general, catalizadores muy efectivos, porque son, como vimos hoy, muy selectivos y muy específicos, actúan sobre determinados reactivos para producir mayoritariamente un determinado producto con muy buenos rendimientos, pero si uno trabaja en fase acuosa y en fase homogénea, digamos, el inconveniente es que la enzima se pierde en general. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene la catálisis homogénea, que el catalizador se va en el efluente y cuesta mucho recuperarlo. Entonces, bueno, lo que se hizo es tratar de retener de alguna forma esas enzimas, absorbiéndolas sobre un soporte, o sea, reteniéndola sobre un soporte. Y entonces, de esa forma, las enzimas, que suelen ser caras, porque su preparación implica tecnologías muy de punta, etc., bueno, posibilita que el catalizador pueda usarse muchas veces, porque al estar inmovilizado es fácil separarlo de la fase fluida, en general líquida, y bueno, se recupera, se lava, etc., y se vuelve a usar en otro ciclo de catálisis, y por muchas veces, ¿no? Entonces, por eso, yo diría que en los últimos 25 o 30 años ha adquirido bastante importancia todo lo que tiene que ver con catálisis heterogénea enzimática, con sobre todo catalizadores enzimáticos inmovilizados. Una aclaración antes de seguir con el tema de catálisis homogénea. Actualmente, la gran mayoría de los procesos catalíticos son heterogéneos, ya sea que sean con catalizadores sólidos, compuestos inorgánicos, etcétera, o enzimáticos. Cada vez se usa menos la catálisis homogénea, por justamente tener varios inconvenientes. Entre ellos, los más importantes es que en general los catalizadores suelen ser sustancias caras, que en catálisis homogénea uno los tiene que separar. Eso implica procedimientos muchas veces costosos para separar las enzimas o los catalizadores de los productos, o los perdemos en los efluentes, y bueno, muchas veces inclusive hay problemas de tipo medioambiental por el hecho de que el catalizador se va en el efluente, etcétera, y no es conveniente. Entonces, hoy por hoy,
los niveles de catálisis heterogénea y homogénea son francamente diferentes. Hay muy poco uso a nivel industrial de catálisis homogénea. Hoy por hoy yo diría que el 80 y pico, 90 o más por ciento de los procesos catalíticos a nivel industrial se hacen por vía heterogénea, porque justamente eso permite usar una carga de catalizador para muchos moles de reacción, y con eso, si bien los catalizadores son caros, se atenúa enormemente el costo de dichos catalizadores y su efecto sobre el producto final, sobre el precio del producto final. Para que tengan una idea, hoy por hoy, más del 85 o 90% de los procesos industriales tienen alguna etapa catalítica, y el costo de los catalizadores representa en general menos del 1% del costo de los procesos, porque justamente el catalizador se recupera y se reutiliza muchas veces. Bueno, entonces, la parte de catálisis hidrogénea la vamos a ver en las próximas clases. Hoy vamos a continuar con la parte de homogénea, ver el caso justamente, el ejemplo de catálisis ácido-base, y bueno, es lo que viene ahora. Bueno, dentro de las catálisis homogénea, la ácido-base son de las más estudiadas y ha evolucionado de acuerdo al concepto de acidez-basicidad. O sea, esto tiene que ver con quién es realmente el catalizador. Bueno, eso ha evolucionado con el concepto ese de evolución de la acidez y la basicidad. O sea, de acuerdo a las definiciones de acidez y basicidad, bueno, ciertas sustancias, no necesariamente ácidos con protones o bases con OHs, son solo los que catalizan. Puede haber otras sustancias que tienen características ácidas o bases que también catalicen ciertas reacciones. En general acá vamos a ver el caso específico de catálisis por protón o catálisis por OHs. Entonces, lo que podemos decir, bueno, si es específica, en ese caso hablamos de catálisis específica, ácido-base, porque los catalizadores son o protones o Hs. El otro más amplio, que implicaría otras sustancias que no necesariamente tienen protones, pero tienen sí carácter ácido, o sustancias que son básicas, aunque no tengan OHs, bueno, ahí hablamos de catálisis generalizada, ácido-base generalizada. Lo que vamos a ver nosotros es el caso específico, o sea, catálisis por protón o catálisis por OHs. Supongamos una reacción cualquiera en la que un reactivo evoluciona hacia un producto con una determinada constante cinética. Esta sería la reacción sin catalizar. Si esa reacción es catalizada por ácidos, sufre una catálisis específica ácida. Bueno, en ese caso, reactivo más protón con una determinada constante cinética me daría producto y recuperaríamos el protón, porque justamente, como vimos, el protón actúa como catalizador, por lo tanto se tiene que recuperar al final de la reacción. Si fuera catálisis específica básica, o sea, por el OH-, planteamos algo similar, o sea, reactivo más OH- con una determinada constante de velocidad o coeficiente catalítico, me daría producto más OH- que lo recuperaríamos. Entonces, en función de eso, en forma general, podemos plantear para estas tres reacciones, evidentemente la segunda reacción y la tercera serían reacciones no elementales, por lo tanto tendrían más de una etapa, pero bueno, teniendo en cuenta la etapa determinante, nos podría quedar una expresión de este tipo, en la que la velocidad de reacción, o sea, el menos dr sobre dt, sería la contribución de la reacción no catalizada, K sub 0 por la concentración de R, más la contribución de la catálisis ácida, K sub H por concentración de protón, por concentración de R, más la contribución debida a la catálisis básica, o sea, el K sub OH por la concentración de OH- por la concentración de R. Esa sería una expresión general de la velocidad, en donde, bueno, como vimos, aparece el término, un término que corresponde a la no catalizada, y aparecen los dos términos correspondientes a las
reacciones catalizadas. Y en ellos aparece a su vez las concentraciones de los catalizadores. Si uno trata de agrupar y sacar factor común, bueno, en este caso podemos sacar de factor común la concentración de R del reactivo, y nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a una constante aparente por la concentración de R, y que esa constante aparente va a ser K sub 0 más K sub H por concentración de H+, más K sub OH por concentración de OH-. Esto sería una expresión general para una reacción que sufre o puede tener catálisis ácido-base específica, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver, no, queda alguna cosa para ver, observemos, bueno, la constante aparente sería esta, y bueno, si tenemos en cuenta además el producto iónico del agua, que a temperatura ambiente es 10 a la menos 14, despejando del producto iónico del agua la concentración de OHs en función de la concentración de protones, nos va a quedar que la concentración de OHs es igual a 10 a la menos 14 sobre la concentración de protones. Sustituimos en la expresión de la constante aparente y nos va a quedar K igual K0 más K sub H por la concentración de H+, más KOH por 10 a la menos 14 sobre la concentración de H+. O sea, de esta forma nos queda solo en función de la concentración de protones. Si hiciéramos lo mismo sustituyendo la concentración de protones en función de la OH, nos podríamos llegar a una expresión similar solo en función de la concentración de OHs, según el interés que tengamos o la información que nos estemos manejando, ¿no? O sea, según que tengamos valores de concentración hidrogeniónica o de OH-. Bueno, lo que va a ser evidente acá es que según el pH va a primar o la componente ácida o la componente básica. O sea, si mirar esto matemáticamente o recuerdan lo que deben de haber visto la semana pasada con Andrea, cuando la concentración de una sustancia aparece en el denominador, en ese caso actuaría como una especie de inhibición. Bueno, en este caso, si uno lo ve matemáticamente, bueno, es claro ver que si estamos a valores altos de concentración de protón, de H+, el término ácido, o sea, este de acá, el del medio, va a ser el más importante, y este término va a ser cada vez más chico porque voy a estar aumentando el denominador. A la inversa, si estoy en una zona básica, o sea, con concentraciones de hidrógeno en las chicas, este término cada vez va a ser más chico, y va a adquirir más importancia este otro porque el denominador va a ir disminuyendo y por lo tanto el término este va a ir aumentando. Entonces, va a primar una u otra según el pH, o sea, va a primar la catálisis ácida o la básica según en el pH en el que me esté moviendo. Entonces ahora vamos a ver tres casos, o cuatro casos, mejor dicho, para este tipo de reacciones, catálisis homogénea ácido-base específica. Bueno, el primer caso que vamos a ver es el caso en el cual solamente el ácido, haya solamente catálisis ácida, o sea, catálisis homogénea, pero ácida solamente, o sea, el OH- no cataliza. En ese caso, el término tercero de la transparencia anterior, el que era KOH por concentración de OH-, ese término tiende a cero o es nulo, porque evidentemente no hay catálisis básica, las bases no catalizan la reacción, y nos va a quedar que la constante aparente va a venir expresada de esta forma, o sea, K sub 0 más KH por la concentración de protones. Y bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda en este caso, cómo depende la constante del pH. Para eso, al trabajar con pH, lo mejor es
ver cómo depende el logaritmo de K con el pH, que recuerden, pH es menos logaritmo de concentración de protones, ¿no? de H+. Entonces, bueno, vamos a tener que distinguir dos zonas. Una primera zona en la cual la concentración hidrogeniónica es alta, por lo tanto los pH son bajos, nos estamos yendo hacia pHs del orden de 0, 1, 0, etc. Y bueno, en ese caso, el término catalizado va a ser mucho mayor que el no catalizado, por lo tanto, la constante aparente va a ser prácticamente igual a KH por concentración hidrogeniónica. Aplicamos logaritmos, nos va a quedar que el logaritmo de K es igual logaritmo de K sub H menos pH. Por lo tanto, si hacemos el gráfico logaritmo de K contra pH, vamos a obtener una recta de pendiente negativa, valor menos 1, o sea, el valor de la pendiente es menos 1, la ordenada en el origen va a ser logaritmo de K sub H, o sea, este valor de acá, bueno, y va a tener, como dijimos, pendiente negativa, y esa sería la componente ácida de la constante, o logaritmo de la constante. El otro rango en el cual vamos a ver qué pasa es cuando estamos ahora a concentración de protones baja, o sea, estamos en la zona más bien básica, pH alto. En ese caso, el término catalizado, o sea, el KH por concentración de H+, va a ser despreciable, va a tender a 0, y en esas condiciones la constante aparente va a ser prácticamente la constante cinética de la reacción no catalizada. Por lo tanto, el logaritmo de K va a ser igual al logaritmo de K sub 0, que es un número independiente del pH, por lo tanto nos va a dar una recta horizontal cuya punto de corte va a ser, cuyo valor va a ser logaritmo de K sub 0, ¿no? Entonces nos quedaría una cosa por el estilo. En realidad, si uno lo hace experimentalmente, esto es, inicia con una recta y en la zona donde tenemos acá el punto de inflexión, en realidad hay una transición, o sea, hay una curva más suave, no hay un corte de ese tipo, ¿no? Pero bueno, podemos distinguir básicamente dos zonas, la zona en donde se da efectivamente la catálisis ácida y la zona de pH altos en los que no hay catálisis y entonces la constante de velocidad es independiente del pH. Evidentemente dependerá de los factores habituales como ser temperatura, etcétera, pero no del pH. Y bueno, lo importante es que aclarar que este punto de inflexión no es 7, porque siempre tienden a decir que este punto es 7, no. Este punto de inflexión corresponde, bueno, a esto, cuando el término K sub H por concentración de protones es mucho menor que K sub 0. En realidad no hay un punto de inflexión, como les dije recién, hay una curvita que, digamos, de alguna forma atenúa ese pasaje. Bueno, ejemplos de sustancias que sufren este tipo de catálisis, bueno, la hidrólisis de sacarosa, en este caso hidrólisis de sacarosa Wilhelmi, en este caso, recuerden, la sacarosa, al hidrolizarse sacarosa más agua, da fructosa más glucosa. Bueno, en este caso, esa reacción es catalizada por protones, o sea, agregando ácidos, uno aumenta la velocidad con la cual se da la descomposición de esa sacarosa para dar la fructosa más glucosa. Bueno, ahora vamos al caso opuesto. Ahora la reacción es catalizada solamente por bases, o sea, hay solamente una catálisis básica, y el protón no cataliza. Entonces, en este caso, desaparece el término que tiene que ver con el protón, o sea, el KH por concentración de protón, y nos queda que la constante aparente sería esto que está acá. O sea, K igual K0, reacción no catalizada, más la catalizada por OH. Se puede sustituir la concentración de OH por la de protones, teniendo en cuenta el producto iónico del agua, nos quedaría esta expresión que está acá. Y bueno, nuevamente en este caso lo que vamos a hacer es estudiar dos extremos, o sea,
el extremo de pH bajos y el extremo de pH altos. Entonces, bueno, primero que nada, si la concentración de protones es baja, o sea, estamos a pH altos, el término, debido a la catálisis, va a ser mucho más importante que la reacción sin catalizar, y en esas condiciones es esto. La constante va a ser aproximadamente igual a K sub OH por concentración de OHs. Y bueno, si lo ponemos en función del producto iónico del agua para que nos quede en función del pH, nos va a quedar que logaritmo de K va a ser logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, y bueno, y eso es el pH. Entonces nos queda logaritmo de K, es logaritmo de K sub OH por la constante de producto iónico del agua más el pH. Si uno grafica logaritmo de K contra pH, nos va a dar una recta de pendiente positiva, pendiente 1, y bueno, ordenada en el origen logaritmo de K OH K sub W, y bueno, lo que está indicado ahí sería la zona en donde hay catálisis básica. Si vamos al otro extremo en pH, bueno, si tenemos concentración de hidrogeniones de H+ alta, o sea, estamos en zona de pH bajo, ahora este término, el catalizado, es despreciable, y nos va a quedar que la constante aparente es prácticamente la de la no catalizada, y en ese caso, logaritmo de K es igual al logaritmo de K0, vamos a tener una recta horizontal, cuyo valor es justamente el logaritmo de K0. Y bueno, nuevamente la intersección no es 7, y bueno, ahí recuerden nuevamente, esto es una curva, en realidad va a haber una curva, ahí en un quiebre brusco. Y ejemplos de reacciones que pueden ser, sufrir este tipo de catálisis, tenemos halogenación de nitroalcanos y condensación aldólica. Bueno, vamos a otro ejemplo en el cual se pueden dar simultáneamente las dos catálisis, tanto la ácida como la básica. En ese caso, los términos catalíticos van a ser mucho mayores que la reacción no catalizada, y bueno, en realidad acá lo que deberíamos de poner es que K sub 0 es mucho menor que KH por concentración de H+, y K sub 0 a su vez es mucho menor que KOH por concentración de OH. Entonces, bueno, en esas condiciones la constante aparente va a quedar en función solamente de los términos catalizados, el no catalizado va a ser despreciable, por eso lo eliminamos. Y bueno, nuevamente, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, qué pasa a pH altos, qué pasa a pH bajos, vamos a ver cómo queda el gráfico logaritmo de K contra pH. Bueno, entonces primero, si la concentración de H+ es baja, ya estamos a pH alto, zona básica, va a predominar la catálisis básica, y en ese caso, logaritmo de K, este va a ser el término, la parte básica va a ser la que va a tener más importancia, entonces nos va a quedar logaritmo de K, va a ser logaritmo de K sub OH por el producto iónico del agua, más el pH. Entonces, en el gráfico logaritmo de K contra pH, nos va a quedar una recta de pendiente positiva, esa es la componente de catálisis básica. En el otro extremo de pH, o sea, pHs bajos, o sea, concentración hidrogeniónica de protón alta, pHs bajos, el término que va a tener mayor importancia va a ser el de la catálisis ácida, o sea, KH por H+, y en ese caso el logaritmo de K va a ser logaritmo de K sub H menos pH, o sea, nos va a dar una recta de pendiente negativa, y bueno, va a ser la componente catálisis ácida. En realidad, nuevamente lo mismo de hoy, esto no es dos rectas que se cortan, va a ser dos rectas, y en las proximidades de esta zona, o sea, en la zona
en la que pasan a ser, se da el punto de inflexión, ahí en realidad va a haber una curva, y se van a dar, según donde estemos, uno u otro mecanismo, pero no son muy diferentes, ¿no? En realidad va a haber una curva. Nuevamente, bueno, en la intersección se cumple esto, 2pH, logaritmo de KH, menos logaritmo de K sub H, o H por K sub W, y ahí se estarían dando las dos reacciones en forma simultánea, o sea, esta sería la constante aparente, aparecerían los dos términos, porque uno no es despreciable frente al otro. Bueno, y ahí llegamos a que el logaritmo de K sería mínimo, ¿no? Y bueno, y el último caso que vamos a ver hoy es el caso en el cual se pueden dar las tres reacciones simultáneamente, o sea, en una zona la catálisis ácida, en otra zona la catálisis básica, y en una zona intermedia, ni muy básica ni muy ácida, que es solo la no catalizada. Entonces, en este caso, bueno, la expresión que es válida es la que vimos hoy al principio general, o sea, la constante aparente va a depender de K sub 0 más el término ácido, K sub H por concentración de protones, más el término de catálisis básica, o sea, el K sub OH por concentración de OH menos. Y bueno, tenemos un pH intermedio en el cual K sub 0 no es despreciable, a diferencia de lo que vimos en el ejemplo anterior, y según en qué zona estemos, va a ser que va a predominar o la catálisis ácida o la catálisis básica. Ejemplo, bueno, también hay hidrólisis de la sacarosa para dar fructosa y glucosa, y ahí tenemos datos, probablemente sean a temperatura ambiente, de K sub 0, K sub H y K sub OH. Para hacer un ejercicio ahí, bueno, si pretendemos calcularla acá, suponiendo una concentración de protón 1 molar, nos daría que en esas condiciones el término que predomina es la catálisis ácida, y la constante aparente sería del orden de 25 por 10 a la menos 4, y en el caso de que lo que predomine sea la catálisis básica, con una concentración de OH 1 molar, nos daría una constante aparente del orden de 100. Suponiendo eso temperatura del orden de 25 y el K sub W de 10 a la menos 14. Bueno, por hoy hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda. Espero, háganme la duda, plantéenme la duda vía micrófono. Quedo a la disposición para que hagan el planteo que tengan que hacer. A ver, acá pregunta Ignacio, si estamos en la zona sin catalizador. No entiendo bien. A ver, sí, en este último ejemplo, si estamos en la zona intermedia, en la que dice SC sin catalizador, la velocidad de reacción es la que corresponde a la reacción sin catalizar, o sea, ahí B sería, la K aparente sería K sub 0. Y bueno, habría que ver la ocasión cinética que corresponde, cómo es la dependencia con las concentraciones de los reactivos, pero sería ahí la reacción no catalizada, ¿no? O sea, en este último ejemplo va a haber una zona a pHs bajos, o sea, medio más bien ácido, en el que va a primar la catálisis ácida. Una zona intermedia, en la cual no va a haber ni catálisis ácida ni catálisis básica, o sea, va a darse solamente la reacción no catalizada, y luego, a determinados valores de pH más bien altos, va a primar la reacción catalizada por la base, o sea que sí, la velocidad de reacción corresponde a la que tendría sin ningún catalizador. Así es, ¿sí? A ver, Victoria. Sí, el problema justamente de la desventaja grande que tiene la catálisis homogénea es que el catalizador se nos va con los productos. Entonces, ahí es muy caro, o suele ser muy caro, la recuperación del catalizador, separar el catalizador de los productos de reacción, si uno lo quiere volver a recuperar. Inclusive, pongamos por caso el ejemplo de catálisis ácido-base. Si yo estoy haciendo una catálisis homogénea con un ácido, el ácido se me va al N-fluente,
podemos decir, bueno, en general los ácidos que podrían llegar a catalizar, como ser ácidos fuertes, no son tan caros. Evidentemente no son tan caros. Podemos darnos el lujo de decir, bueno, lo desechamos y que se vayan al efluente, pero es un producto ácido, estamos tirando un ácido que termina atacando, produciendo problemas de corrosión en todo lo que tiene que ver con la línea del efluente, pero además estamos tirando una sustancia con pH muy distinto al pH neutro, a un medio que puede ser un arroyo, un río, etc. Por eso, ahí está una de las ventajas de la catálisis heterogénea. En la catálisis heterogénea, si yo hiciera una catálisis heterogénea ácida, usaría un sólido que tiene características de ácido o de superácido, y al final de la reacción lo recupero, no lo tiro con los efluentes. Probablemente en esas condiciones los efluentes tendrían un pH mucho más amigable con el medio ambiente, y entonces tengo dos consecuencias importantes. Una, no pierdo el catalizador, con lo cual lo puedo volver a utilizar, probablemente después de algún pretratamiento, que puede ser alguna limpieza, alguna adecuación, etc., pero el catalizador ese no lo pierdo, pero además no estoy tirando sustancias que son poco amigables con el medio ambiente, que pueden ser corrosivas, que pueden ser tóxicas, y bueno, por eso es, en catálisis homogénea plantea el problema ese, la dificultad de recuperar, pero además el problema de que se nos van muchas veces con los efluentes sustancias que pueden ser tóxicas o corrosivas, o directamente no amigables con el medio ambiente. No sé si quedó claro. Ok. A ver, en el caso de la anterior vamos a pasar para atrás. Acá, en esta. Evidentemente va a haber, en este caso, digamos, ¿qué es lo que está pasando? La reacción no catalizada es muy despreciable frente a las catalizadas, y entonces directamente no hay una zona en donde, en presencia tanto de catalizadores ácidos o básicos, o los dos, se dé. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener una zona en donde va a primar la catálisis ácida y una zona en donde va a primar la catálisis básica. Si uno hace el corte de estas dos rectas, en las proximidades de la zona que yo estoy indicando acá, se van a dar las dos simultáneamente. O sea, no va a ser, si uno toma esta ecuación, mucho más importante un término que el otro. O sea, van a ser del mismo orden de magnitud, y probablemente si yo quiero ver en qué condiciones se está dando la catálisis en esa zona, y hacer un cálculo de la constante, de la velocidad, etc., voy a tener que plantear la constante aparente como esto, la suma de dos términos, o sea, la suma del KH por H+, que es la contribución de la catálisis ácida, más el término que tiene que ver con la catálisis básica. No voy a poder despreciar uno al otro. ¿Cuán importante es ese rango? La verdad no sé, depende del caso. Habría que ver un caso en el cual eso se cumpla, y ver. Pero sí, evidentemente, desde el punto de vista matemático, lo que pasa es que no es mucho menor un término del otro. O sea, por ejemplo, un término vale 1 y el otro vale 0,5 o vale 0,1. Entonces no puedo despreciar un término frente al otro en esa zona. No sé si quedó claro ahora. Bueno, a ver, tenemos otra duda de Victoria. Tengo otra duda. En la gráfica de catálisis, ácidamente, en la parte que queda una recta horizontal, zona donde no habría catálisis, ¿qué fue lo que dijiste que quedaba independiente del pH de la reacción? Sí, la constante de reacción, o sea, en esa zona, ¿qué es lo que pasa? Tengo logaritmo de K sub 0, logaritmo de K es igual al logaritmo de K sub 0, o sea, la constante aparente me queda independiente del pH, porque justamente es K sub 0 en esas condiciones. Entonces, K sub 0 es un número en esas condiciones que no va a depender del pH. Sí va a depender de las otras cosas que dependen de las constantes, como puede ser, yo qué sé, fuerza iónica, temperatura, etcétera, pero no del pH. Digamos, en catálisis enzimática, como en la mayoría de las veces se usan catalizadores soportados, el catalizador también es un sólido, o sea, es un soporte que puede ser orgánico o inorgánico, que de alguna forma mantiene las enzimas,
permiten que tanto los reactivos como los productos puedan acceder a la catálisis, o sea, a la enzima, pero en general son sólidos también, o sea, están soportados sobre alguna matriz, y al final o sea, se colocan en un reactor tipo columna y se hacen pasar los reactivos y se recogen al final los productos, o se mezcla, etcétera, pero en general también son sólidos. El único caso que puse como ejemplo de catálisis heterogénea en la cual no hay un catalizador sólido es el de las lipasas, en donde las lipasas son enzimas que están en fase acuosa, hidrolizan los aceites, y bueno, lo que se hace es una emulsión, se hace un íntimo contacto entre el aceite y la fase acuosa. Cuanto más dividido esté, mayor es la superficie de contacto entre las dos fases, y es en la interfase que se da la reacción catalizada. Se llama heterogénea porque tenemos dos fases, pero en realidad ahí el catalizador, que es la lipasa, una enzima, está en la fase acuosa, no está soportado. Podría haber también hidrólisis de lipasas, hidrólisis con lipasas soportadas, y funcionaría también como catálisis heterogénea también, ¿no? O sea, se inmoviliza la lipasa en un sólido y se usa en fase sólida, se hace pasar la solución de reactivos a través de ella y se recogen los productos, por ejemplo. A ver, acá pregunta Javier, en el punto de corte de las dos catálisis simultáneas, sigue siendo más rápida que la reacción sin catalizar. En este ejemplo que está ahora, yo planteé, en donde están las dos rectas que se cortan, sí, en estas condiciones, cualquiera de las dos siguen siendo mucho más rápidas que la sin catalizar, o sea que sin la catalizar es despreciable. Lo que sí no se da en la transparencia siguiente. En este caso, habría una zona en la cual no se da ni la catálisis ácida ni la catálisis básica, y la velocidad de reacción está dominada por la no catalizada. O sea, es la diferencia entre un caso y el otro.